Hola, bienvenidos al segundo video de funciones del curso de álgebra lineal. Primero veamos qué son las funciones inyectivas y sobreyectivas. Entonces para esto consideremos una función f que va del conjunto A en el conjunto B. Diremos que f es inyectiva si para todo par de elementos x e y en el dominio de la función la implicancia f de x igual f de y implica x igual y es verdadera. Y diremos que f es sobreyectiva si el recorrido de f es igual al conjunto B. Es decir, para todo elemento y en B existe un elemento x en A, tal que y es igual a f de x. Por ejemplo, la función f, definida de R en R como f de x igual a ax más b, con a distinto de 0, es inyectiva. En efecto, para todo par xy en R, si suponemos que f de x es igual a f de y, entonces tenemos que ax más b es igual a ai más b, y restando b a ambos lados, tenemos que ax es igual a por y. Como sabemos, a es distinto de 0 y por lo tanto podemos dividir por él, obteniendo que entonces x es igual a y. Es decir, se cumple la implicancia para todo x e y en R, f de x igual a f de y implica x igual y. Por lo tanto, tenemos que la función cumple con la definición de inyección o de inyectividad. Además podemos ver que esta función es sobreyectiva. De hecho, para cada i0 en el conjunto de los números reales, se tiene que f de i0 menos b dividido por a es igual a i0. Luego existe este x en el dominio tal que f de x es igual a y. Veamos la función f definida de R en R por x cuadrado. Esta función no es inyectiva, pues f de 2 es igual a f de menos 2 y 2 no es igual a menos 2. Por lo tanto, la implicancia f de 2 igual f de menos 2 implica 2 igual menos 2 es falsa. Fíjense que el antecedente de esta implicancia dice 4 igual 4, que es verdadero, pero la consecuencia es falsa y sabemos que una implicancia que dice verdadero implica falso es falsa, por lo tanto esta función no es inyectiva. Ahora, tampoco es sobreyectiva, porque la ecuación x cuadrado igual menos 1 no tiene solución, es decir, la imagen y igual menos 1 no se alcanza en esta función. Si redefinimos la función f del ejemplo anterior, pero ahora llegando al conjunto cerrado en 0 hasta infinito, definida igual como antes como f de x igual a x cuadrado, veremos que esta función es sobreyectiva. De hecho, para cada y en el intervalo 0 infinito incluyendo 0, se tiene que f de raíz de y es igual a y. Pero sigue sin ser inyectiva. Seguimos teniendo el mismo ejemplo de antes. F de menos 2 es igual a f de 2, pero 2 y menos 2 son distintos. Veamos esta otra función que va del conjunto formado por los números 1, 2 y 3 en el conjunto formado por los números 1, 2 y 3. Y esta función la definimos por el 1, al número 1 le asignamos el número 3, al número 2 le asignamos el número 2 y al número 3 le asignamos el número 1. Esta función es inyectiva y sobreyectiva. Si se fijan, no hay un par de elementos que tenga como imagen al 3, ni al 2, ni al 1. Y además de eso, todos los elementos en el conjunto B, que en este caso es el conjunto formado por 1, 2 y 3, se ocupan. Es decir, existe un elemento x tal que f de x es igual a y. Consideremos ahora la función f definida de los naturales cruz los naturales en R por f de n, m es igual a 2 elevado a n por 2m más 1. Esta función es inyectiva pero no es sobreyectiva. De hecho, podemos ver que si fuese sobreyectiva, entonces raíz de 2 sería una imagen. Pero si resolvemos la ecuación 2 elevado a n por 2m más 1 igual a raíz de 2, veremos que el lado izquierdo de esta ecuación es un número entero y el lado derecho es un irracional, por lo tanto no puede tener solución. Para demostrar que es inyectiva, recurrimos a la definición, entonces consideramos dos pares, nm y a, b en n cruz n, y diremos que f de n, m es igual a f de a, b. Es decir, 2 elevado a n por 2m más 1 es igual a 2 elevado a por 2b más 1. Dividiendo ambos lados por 2 elevado a, tenemos que 2 elevado a n menos a por 2m más 1 es igual a 2b más 1. Ahora, el lado derecho de esta última igualdad es un número impar. Por lo tanto, el lado izquierdo también debe ser un número impar, lo que implica que el exponente del 2 debe ser igual a 0, es decir, n menos a debe ser igual a 0. Dicho de otra manera, a y n son iguales. Y además tendremos, después de eso,
que 2m más 1 es igual a 2b más 1, y restando 1 y dividiendo por 2 en ambos lados de la igualdad, tenemos que no solamente a es igual a n, sino que además m es igual a b. Por lo tanto, la función es inyectiva. Ahora, si redefinimos la función como una función de n cruz n en n, entonces esta función será inyectiva y sobreyectiva. Y es tarea de ustedes demostrar que efectivamente es sobreyectiva. Veamos ahora otro ejemplo. Consideremos la función f, definida en el intervalo cerrado en 0 hasta infinito, en sí mismo, por f de x igual a x cuadrado. Esta función es sobreyectiva e inyectiva. De hecho, es fácil ver que para todo i en 0 infinito, f de raíz de i es igual a i, y por lo tanto es sobreyectiva, y la inyectividad se prueba, como siempre, considerando dos elementos en el dominio, tal que la implicancia. En este caso hemos escrito un sí solo sí porque es equivalente, pues la implicancia de derecha a izquierda es la definición de función. Tenemos f de a igual a f de b, implica a cuadrado igual b cuadrado. Tomando raíz en ambos lados, tenemos que la raíz de a cuadrado es igual a la raíz de b cuadrado, lo que implica que el valor absoluto de a y el valor absoluto de b son iguales. Y esto es necesariamente equivalente con a igual b, pues ni a ni b serán negativos. Luego a igual b es la única solución de la ecuación módulo de a igual a módulo de b. Por lo tanto, esta función es inyectiva y sobreyectiva. Definición. Diremos que la función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, tiene las dos yecciones. Por eso se dice biyectiva. Por ejemplo, para a distinto de 0, la función f definida de los reales en sí mismo por ax más b es biyectiva. Para a positivo, la función f definida de el intervalo cerrado en menos b partido por 2a hasta infinito, en el intervalo cerrado en 4a por c menos b cuadrado dividido por 4a hasta infinito, por f de x igual a x cuadrado más bx más c, es una biyección. Si se detienen un segundo en esta función, esta es una función cuadrática, es una parábola, pero estamos considerando solamente desde el vértice hacia la derecha. Por ejemplo, tenemos la función y igual x menos 2 al cuadrado más 3. Es una función cuadrática que tiene vértice en 2, 3. Y si consideramos desde el vértice, desde la coordenada y del vértice hacia arriba, y desde la coordenada x del vértice hacia la derecha, entonces tendremos que esa función es una función biyectiva. Ahora, la función x cubo es inyectiva, y por lo tanto cualquier traslación de esta también lo es. Y esta idea se puede generalizar a cualquier función inyectiva. Por ejemplo, podemos mirar aquí la función f de x más 5. Es una traslación de la función f de x. La hemos levantado o elevado en 5 unidades. O, por ejemplo, la podemos trasladar a la derecha en 2 unidades y la inyectividad se sigue cumpliendo. De hecho, en general, si la función f es inyectiva, entonces consideramos la función g de x igual a f de x menos h más k. Es decir, una traslación a la derecha en h y hacia arriba en k, o dependiendo de los signos. Entonces, g de x igual a g de y, sí y solo sí, f de x menos h más k es igual a f de y menos h más k. Y restando k en ambos lados, obtenemos que f de x menos h es igual a f de y menos h. Y como sabemos que la función f es inyectiva, entonces tenemos que x menos h es igual a y menos h. Y luego, sumando h, obtenemos que x es igual a y. Por lo tanto, la función g también es una inyección. Ahora, por otro lado, la sobreyectividad dependerá directamente de cómo sean las traslaciones. Definimos ahora función inversa. O sea, f, una función de a en b. Diremos que f es invertible si existe otra función g que va de b en a, tal que para todo x en el conjunto a, g compuesta con f de x, que es igual a g de f de x, es igual a x. Y para todo y en b, f compuesta con g de y, que es igual a f de g de y, será igual a y. Y esta función la denotaremos en caso de existir como f a la menos 1 de b en a. ¿Cuándo una función es invertible? Hay funciones que no poseen función inversa. Por ejemplo, la función definida de RNR por f de x igual a x cuadrado no es invertible, pues cuando tenemos f de x igual 9, no podemos asignar el valor 3 o el valor menos 3 al proceso inverso, pues en ese caso no sería una función el proceso inverso. Dicho de otra manera, la asignación g de x igual más menos raíz de x es una relación, pero no una función. Veamos, por ejemplo,
la función f definida de RNR por f de x igual a 2x más 1. Esta función es invertible. De hecho, la inversa viene dada por f a la menos 1 de x igual a x menos 1 medios. En efecto, si calculamos f de g de x, vemos que tenemos 2 veces x menos 1 medios más 1. Cancelando los 2, obtenemos x menos 1 más 1, lo que es igual a x. Y en la otra dirección, tenemos g de f de x igual a g de 2x más 1. Evaluando en g y restando los 1 obtenemos 2x medios y por lo tanto x. Es decir, f a la menos 1 es efectivamente la función g que está propuesta en este ejemplo. Consideremos la función f definida en el intervalo 2 infinito en los reales positivos, incluyendo el 0. Definida por x menos 1 por x menos 2. Esta función es inyectiva y sobreyectiva. Y podemos ver de su gráfica que la función no se corta con ella misma y ocupa todos los reales positivos desde 0, pues su imagen en 2 es 0. Ahora, es algo gráfico. No tenemos herramientas suficientes todavía para demostrar que esta función es inyectiva. Y de hecho, tal vez las tenemos, pero algebraicamente es súper complejo. Y en los cursos siguientes vamos a adquirir herramientas que nos ayudarán a demostrar que funciones como esta, por ejemplo, son inyectivas y sobreyectivas en el intervalo, por ejemplo, en este caso, 2 infinito. Teorema. Sea f de a en b una función. F será una biyección si y solamente si existe una función inversa. Es decir, el hecho de que la función sea una biyección me asegura la existencia de una inversa. Pero no me dice exactamente cómo encontrarla. De hecho, los ejemplos que hemos visto de funciones biyectivas, dado este teorema, son todas invertibles. Pero algebraicamente a veces es complicado encontrar la función inversa. Por ejemplo, en el último ejemplo que vimos de la función f, definida en el intervalo 2 infinito en los reales positivos por x menos 1 por x menos 2, es algebraicamente muy complicado determinar efectivamente la función inversa. Sabemos que existe, pero no sabemos cómo encontrarla. Y de hecho será un tema muy importante en los siguientes cursos, determinar el recorrido de una función, determinar las gráficas, determinar las inversas en ciertos puntos. Todos estos conceptos van a ser abordados en el futuro con muchas más herramientas. Veamos ahora otro ejemplo, la función f, definida en el intervalo cerrado en 0 hasta infinito, que llega al conjunto de los reales positivos incluyendo el 0 por f de x igual a x cuadrado, es invertible, pues es una biyección. Y su inversa es f a la menos 1 de x igual a raíz de x. Y aquí vemos con una línea roja la función f a la menos 1 de x igual a raíz de x y con una línea negra la función original. La función g, definida de todos los reales en el conjunto de los reales positivos incluyendo el 0 por f de x igual a x cuadrado, no es invertible. A pesar de ser sobreyectiva, no es inyectiva y por lo tanto no es posible determinar la función inversa. Definición. Restricción y extensión de funciones. Sea f, definida del conjunto A, que es un subconjunto de B, en el conjunto C una función, y diremos que G, definida de B en C, es una extensión de la f si son iguales para todos los elementos del conjunto A, que si se fijan es el conjunto pequeño. A es un subconjunto de B. Y denotaremos G, una raya con A abajo, igual a F, es decir, G restringida al conjunto A es igual a F. En este caso decimos que G es una extensión de la F. Por otro lado diremos que H, definida de D subconjunto de A en C, es una restricción de F si para todos los valores D en D, H de D es igual a F de D. Es decir, ahora estamos mirando la función en un conjunto más pequeño. Estamos restringiendo el dominio a un conjunto más pequeño. En el caso anterior estamos agrandando o extendiendo el dominio a un conjunto más grande. Por ejemplo, la función g definida de los conjuntos de números reales en R por 2x para los x mayores o iguales que 0 y menos x para los x negativos es una extensión de la función f que está definida en el intervalo 0 infinito por f de x igual 2x. ¿Qué pasó aquí? Hemos definido para un conjunto donde la función no estaba definida. F solo está definida para los reales positivos incluyendo el 0. Y nosotros hemos agregado una definición de la función para los números negativos. Hemos extendido la función f. La función g, definida del intervalo menos 1 infinito por g de x igual a 2x,
es otra extensión de la función f del ejemplo anterior. De la misma forma, la función g definida de R en R por 2x para los x mayor o iguales que 0 y 5 para los x negativos es otra extensión de la función f que está definida en el primer ejemplo de esta lámina. Por otro lado, podemos restringir la función. Por ejemplo, la función g definida en el intervalo 0,1 en R por g de x igual a x cuadrado más 3x más 1 es una restricción de la función definida en el intervalo menos 1, 3 por la expresión x cuadrado más 3x más 1. Es decir, miramos un conjunto más pequeño y ahí definimos la misma asignación de valores. En este caso hablamos de una restricción de la función. Lo mismo podría ser para la función g1 definida en el intervalo menos 2 infinito por g de x igual a x cuadrado más 4x más 1 y tenemos una restricción inyectiva de la función definida en todos los reales por x cuadrado más 4x más 1. Otro ejemplo, la función g2 definida del intervalo abierto en menos infinito hasta menos 2 cerrado por la misma asignación de valores también es una restricción de la función f definida de la misma manera como antes. Eso es todo por ahora y nos vemos en un próximo video del curso de álgebra.